Muchas bendiciones. Les habla el apóstol Liz en este segmento que hacemos todos los viernes, Palabras de Vida. Voy a dar unos minutitos para que se empiecen a conectar todas esas mujeres hermosas. Y si usted ya se conectó, por favor, ayúdeme a compartir para que otras se puedan conectar con nosotras. Aleluya. Un abrazo. Bienvenidas a todas. Costa Rica, Venezuela, Panamá. Qué lindo que se empiecen a conectar por ahí. Hoy vamos a hablar de cómo vamos a vencer la ira, la mujer y la ira. Y quiero anunciarles que el próximo lunes en la escuela virtual vamos a estar hablando de lo que es 7 demonios que atacan la iglesia. Así que no te lo puedes perder. 7 demonios que atacan la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y entonces cómo esos demonios y esos espíritus empiezan a atacar la iglesia. Todos los viernes estamos aquí con las mujeres, así que hoy vamos a hablar de la mujer y la ira, porque una de las cosas que me ha impresionado a mí es viendo globalmente cómo estamos viendo las mujeres que entran en ira. Y ira es un sentimiento, es un monstruo que empiezan a hacer dentro de nosotros por causa de que tenemos coraje, estamos lastimadas, hemos sido abusadas y ciertas tantas cosas que pueden suceder. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Porque la Biblia es muy clara. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Qué importante entender que no debemos airarnos. Qué importante no dejar que el sol se ponga al otro día. Tenemos que estar seducidas por Dios, seducidas por el Espíritu Santo. Y yo creo que en este mismo versículo la Biblia nos advierte que podemos airarnos, pero que no pequemos. No peques, amada. El airarte y el llenarte de ira te va a llevar a pecar, y cuando te lleva a pecar te destruye todo. Es normal que nos enojemos, pero tenemos que tener cuidado de desobedecer los principios de Dios. Y muchas veces la mujer, cuando se enoja y llega a la ira, desobedece todos los principios de Dios. Escuche bien, la ira es una de las áreas más visibles en la humanidad. Si vemos la Biblia registra historias donde la ira los llevó a consecuencias bien graves. Vemos la historia de Caín y Abel, cómo Caín vino y tomó por envidia, enojo contra su hermano, y se levantó contra su hermano, y dice la Biblia que lo mató. Vemos a Pedro cuando vinieron a arrestar a Jesús y Pedro cogió el machete y le cortó la oreja al soldado, y el mismo Jesús lo advirtió y le dijo: al que vara hiere, a vara muere. Entonces a veces no nos damos cuenta, pero la humanidad está llena de ira, está llena de enojo. Y una de las cosas que las mujeres tenemos que hacer es que tenemos que liberarnos de todo enojo. No podemos dejar que el enojo se ponga hasta el otro día, como dice la Biblia y nos advierte: no dejes que el sol se ponga al otro día, sino empieza a descargar, empieza a sacar toda ese enojo, esa ira. Mire lo que es el significado de ira. Es una emoción que se expresa con resentimiento. Es una emoción que se expresa con furia, con violencia, con injusticia, cuando tienes irritabilidad. O sea, es una emoción que se expresa como un enojo. O sea, estás enojada por algo y esa emoción está dentro de ti. La ira tiene efectos físicos. Obviamente eso aumenta el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, los niveles de adrenalina. Todo eso lo podemos ver. Podemos ver en el lenguaje corporal de una persona cuando está llena de enojo, cuando está llena de ira. Cómo vemos hoy día que los padres matan a los hijos y los hijos matan a los padres. Cómo estamos viendo la ira en medio de esta sociedad. Jovencitos que cogen armas y llegan a un lugar público y empiezan a tirotear sin misericordia, y personas inocentes están muriendo. Y todo esto tiene que ver con la ira. Empezamos a almacenar todos estos pensamientos y emociones que te han lastimado de una manera terrible, que no has podido tolerarlas, y hoy estás enfrentando todo este enojo. Y cuando te llenas de ira, pierdes la noción. Empiezas a lastimar, empiezas a usar palabras abusivas. Por eso vemos gente que se va de los ministerios enojados. Y cuando se llenan de ira, ellos tratan de lastimar a los pastores y a los que están en servicio. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos saben que lastimando pueden hacer algo. Pueden interrumpir su ministerio, pueden dañarlos. La ira es un fenómeno, es un espíritu destructivo. Y lo que hace es que lastima y causa daños irreparables.
porque convierte ese sentimiento en un comportamiento amenazante. Es un sentimiento que se traslada a un comportamiento amenazante. Entonces es un patrón, es un comportamiento diseñado para advertirle a los agresores y a los oponentes que paren su comportamiento. Porque cuando usted está enojado con alguien, usted le dice, oye, para de hacer esto, mira, no me digas esto. Y muchas veces nosotros los padres se lo decimos a nuestros hijos. O sea que es un comportamiento que comienza a suceder, porque entonces ya nos llenamos de ira. Ahora la Biblia habla en Gálatas 2:9 al 14, vemos la confrontación que hubo entre Pablo y Pedro por su mal comportamiento. La Biblia también relata cuando fueron a arrestar a Jesús, que lo hablé anteriormente, como Pedro se llenó de ira porque se llevaban al maestro. Jesús se llenó de ira cuando llegó al templo y vio aquellas mesas. En vez de ver la casa de adoración, aquellas mesas estaban vendiendo cosas en el templo. Y se llenó de ira y volteó las mesas. O sea, el enojarnos lo podemos hacer, pero no podemos llegar a la ira. Porque la ira es pecado según la Biblia. Cuando tú te airas, es como que pierdes la noción de tu vida y empiezas a tomar justicia propia. Ahora entiende esto, la ira se convierte en pecado cuando es motivada por el egoísmo. Y esto fue lo que pasó con Caín y Abel. O sea, Caín fue motivado por el egoísmo, por la envidia. Tenía envidia sobre su hermano, estaba enojado contra su hermano. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo justicia propia. Por eso cuando Dios le preguntó y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Él le dijo, ¿acaso soy yo que el que tengo que estar vigilando lo que hace el hermano mío? Y así pasa, cuando nos llenamos de ira, hasta faltamos el respeto cuando contestamos. ¿Acaso en ese momento no fue una falta de respeto el contestarle él a Dios así? Claro que sí. Pero la persona cuando está llena de ira no piensa, no medita, no actúa. Santiago 1:19, por eso mis amados dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Escuche bien, pronto para oír. Tenemos que aprender a escuchar. Pero cálmese, no se aire, no se llegue a la ira. Por eso es que hay mujeres que son malas. Pastora, ¿cómo va a decir eso? Sí, hay mujeres que son malas. La mujer de Job fue una mujer mala, porque la Biblia dice que cuando Job estaba pasando su proceso, dice la Biblia que él dijo, el Señor está conmigo, y ella le dijo, no, deja todo esto, deja al Señor y deja todo este rollo para que te vaya bien. Y él le dijo, un momento, que me ponga Dios en balanza de justicia. Si el Dios que ha estado conmigo en las buenas, Él también va a estar conmigo en las malas. O sea, en Job habían pensamientos de luz, pensamientos de tranquilidad, pensamientos de paz. Cuando hay pensamientos oscuros en nuestra mente, podemos llegar a la ira. Podemos llegar a cometer errores irreparables. Por eso hay familias que hoy en día, mire, yo he conocido personas que han ido a la muerte por falta de perdón, porque no dan su brazo a torcer. La Biblia dice ahí mismo en Santiago 1:19, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros hacemos nuestra propia justicia y no dejamos a Dios obrar, amadas, aquí no obra Dios. Es algo que a veces no entendemos. Pero si yo quiero ser obediente, yo tengo que dejar que sea Dios que empiece a obrar en nuestras vidas. Yo tengo que darle lugar a los pensamientos de bien y no de mal. Porque cuando el objetivo de Dios es distorsionado, esto es lo que llama la Biblia pecado. Escuche bien. Cuando el motivo de Dios es distorsionado, entonces es cuando llegamos al pecado. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31 dijo, si pues coméis y bebéis y hacéis otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. No hagas algo por gloria propia. No hagas algo porque quieres que la gente te diga, te aplauda, te diga que bien lo hiciste. Todo lo que hagas, hazlo para Dios. Todo lo que dices, todo lo que expresas, todo lo que hablas, no seas tropiezo, dice la Biblia. O sea, la ira se vuelve pecado cuando permitimos desbordar esa restricción, dando como resultado un escenario que todos terminan lastimados. Porque a veces cuando te llenas de ira, empiezas a hablar, empiezas a maldecir. Yo he conocido y he ministrado a mujeres que empiezan a maldecir sus maridos, maldicen sus hijos.
Eso no es de Dios. No podemos llegar en un momento donde empecemos a maldecir. ¿Cómo puede ser? Por eso es que la Biblia nos advierte y dice que con la misma boca que adoramos a Dios, también maldecimos. Porque puede ser posible, pero usted y yo tenemos que alinearnos al propósito de Dios y dejar de maldecir, empezar a bendecir, empezar las cosas a mirarlas a otra dimensión profética, empezar a mirar las cosas como que Dios es el que está en el asunto. Deje que Dios haga la justicia. Deje que Dios haga todo lo que Él tiene que hacer. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio sabe dominarla. El necio da rienda suelta, porque la persona que está llena de ira, mira, va a buscar la manera de destruir, lastimar, ser abusivo, hablar, contaminar, dividir. Pero dice que el que es sabio domina todo. Por eso es que la sabiduría es uno de los ingredientes que todo ser humano necesita. Es uno de la manera más preciosa, yo pudiera decir, que un ser humano puede vivir en la tierra, lleno de sabiduría, porque sabe cómo actuar. Aun cuando el enemigo se levanta, él sabe cómo hablar, él sabe cómo actuar, él sabe cómo hacer las cosas. Él no deja que la ira llegue a la vida de nosotros. Por eso es importante que hoy tú y yo entendamos que no es lo que se ve, es cómo actuamos en medio del enojo, cómo actuamos en medio de aquellas personas que nos abusan, que hablan injusticia, que nos critican, que murmuran. ¿Qué cosas pueden originar la ira? Mire, cuando alguien busca intencionalmente irritarte con palabras abusivas, yo no sé usted, pero a mí me ha pasado, personas que usan palabras para abusarnos, personas que usan palabras para lastimarnos. Cuando las cosas no salen como te esperaban, la ira va creciendo poco a poco. Y eso le pasa a muchas personas, que cuando ellos ven que las cosas no salen como ellos quieren, mire, es como un demonio, es un monstruo que empieza a salir. Y por eso es que muchos de ellos cometen errores graves, irreparables, porque entonces actúan y después dicen: ¿qué hice? Meditar antes de hablar, dice la Biblia. Tienes que tener cuidado con lo que haces. Cuando tienes problemas financieros, cuando comienzas a mostrar tu ira hacia los demás, cuando tienes problemas familiares, cuando estás bajo presión. Amadas, todas nosotras vamos a estar con todas estas cosas que van en contra de nosotros, cuando nos están oprimiendo, cuando te están persiguiendo, cuando están hablando de ti, cuando te están criticando, cuando te están juzgando, cuando están hablando mal de ti por atrás, porque vemos esas caras hipócritas. Todo esto puede brotar ira en nuestros corazones. Pero yo le estoy hablando a una generación que tiene que ser libre de toda ira. Usted no puede darle lugar a la ira, porque la ira es el pecado. Y el pecado es algo irremediablemente que a veces te separa de Dios. Y cuesta construirlo, cuesta comenzar otra vez de nuevo. Usted y yo tenemos que ser, mire, sazonadas, tenemos que ser transformadas en Cristo Jesús. Cuando usted está con ira, usted tiene que tratar de desviar toda aquello, atención al opuesto. Sálgase del lugar, desvíase. Por eso es que es importante escuchar gente que nos active, escuchar gente que nos edifiquen, gente que nos ayude, no gente opuesta que nos esté maldiciendo, que esté hablando de nosotros, que esté murmurando. Porque hay gente que al frente tuyo, hola, pero por atrás te están metiendo la puñalada. Y todas estas cosas nos van llenando de ira. Amada, empieza a pensar en cosas agradables, hija de Dios. Empieza a pensar en las promesas de Dios. Empieza a meditar en lo bueno que ha sido Dios. Empieza a meditar en aquellas palabras proféticas que Dios te ha hablado. Tienes que empezar a tomar tiempo y analizar qué te hizo enojar al extremo, porque eso que te hizo enojar es un área débil en tu vida. Es normal que te enojes, pero no es normal que permanezca tantos años enojada. Porque ese enojo te va, mira, es como una calcoma que te va pudriendo por dentro. Y no hay lugar, no hay espacio para que el Espíritu Santo comience a obrar en tu vida. Lo más importante es abandonar el lugar donde estás con ira. ¿Para qué? Para no lastimar a las personas.
Usted tiene que solucionar el problema. No lastime a sus hijos, no lastime a su marido. Si usted no tiene lo que quiere, no lo lastime. No los llene de odio, porque lo que usted siembra cosecha. Hoy lastima, pero mañana va a cosechar desprecio. Mañana va a cosechar falta de respeto. Mañana va a cosechar abandono. Y muchas cosas más pueden venir por causa de lo que sembraste. Tenemos que empezar a mirar cómo solucionamos el problema. No te enfoques en el problema, enfócate en la solución del problema. En Cristo todo lo podemos. Somos más que vencedoras en Cristo Jesús. Dios está con nosotros, Dios nos guardará, pero tienes que empezar a llenarte de Dios. Saca esa gente odiosa, saca esa gente chismosa, murmuradora, saca esa gente que lo que te hace es contaminarte, que no te deja avanzar, que no te deja llegar al próximo nivel. Mírate cómo estás hoy, mírate cómo estabas ayer. Si ayer estabas mejor que hoy, empieza a examinar tu vida y a decir qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, y comienza a remediar y a volver al lugar donde estabas apegada a Dios. Porque esa ira y ese enojo te está despegando de Dios, y no solo te está despegando, está sacando de tu vida las bendiciones y las provisiones que Dios tiene para ti. Moisés perdió su bendición, no porque Dios quería, sino porque él prefirió escuchar y ver y dejarse llevar por sus emociones a lo que el pueblo estaba haciendo, y se olvidó de la promesa del Señor. Y a veces somos nosotras también igual. Nos dejamos llevar por la opresión, nos dejamos llevar porque aquel nos maltrata, porque nuestros hijos nos faltan el respeto, porque aquel nos maltrata, porque aquel nos dice esto, porque aquel nos dice palabras abusivas, te lastiman y te llenas de ira. Y cuando vienes a ver todo esto, empieza a ser como un monstruo que empieza a explotar. Y por eso cuando explotas, acabas, destruyes, lastimas. Y hoy son problemas familiares irreparables. Vamos, yo no sé a quién le estoy hablando hoy. Usted tiene que salir de toda ira. Usted tiene que abandonar todo odio, todo desprecio, toda palabra que la condena. Vamos, sea libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Declare que toda ira abandona, que toda ira se va, que todo velo se va en el nombre poderoso de Jesucristo. Te voy a dejar con pasos para manejar la ira. Número 1, reconoce y admite nuestra ira egoísta. Usted tiene que admitir cuando algo está pasando. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted tiene que reconocer cuando algo está pasando en usted. Si usted reconoce, Dios es perfecto para limpiarte de toda maldad. Número 2, entrégale todo a Dios. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Amada, déjale todo a Dios. No hagas nada por ti sola, déjale todo a Dios. Entrégale tus enemigos a Dios, entrégale tus problemas a Dios, entrégale todo a Dios. Él tiene el poder para hacer lo que tú y yo no podemos hacer, y Él está mirando todo. Eso está muy claro. ¡Ja! Número 3, sea honesta y hable la verdad. Yo he ministrado personas que cuando les pregunto cosas no me hablan la verdad. Si tú no hablas la verdad, tú nunca vas a ser libre. La Biblia dice en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Si tú no hablas la verdad, tú nunca vas a crecer a la estatura de Cristo. Tú tienes que hablar la verdad, porque cuando tú hablas la verdad, tú expresas lo que hay en tu corazón, pero tú creces a la estatura de Cristo. Es importante entender esto, porque tú no puedes vivir en una vida de mentiras. Tienes que vivir en la verdad de Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Vamos, ¿quién recibe esto? Número 4, ataca el problema, no a la persona. Cuando usted está llena de ira, usted no puede atacar a la persona, porque si ataca a la persona, imagínese si es su hijo, va a irse contra su propia sangre. Usted tiene que fijarse en el problema. Usted tiene que ver la solución del problema. Por eso dice Efesios 4:29-31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda malicia. Quítate de tu vida todo esto, porque esto es lo que te está llevando a irte para atrás, te está acabando. Es como una calcoma que te está comiendo por dentro, es un monstruo que está creciendo. Quítate toda amargura, porque la amargura trae un resultado y se llama ira, y la ira te lleva al pecado y a la desobediencia. Y número 5, actúa pero no reacciones.
Tienes que actuar, tienes que irte a solucionar el problema, pero no reacciones mal. Quítate toda amargura. La Biblia dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros. Usted tiene que ser bueno, usted tiene que perdonar. Qué lindo cuando usted sabe ir donde una persona que le ha faltado el respeto, que le ha dicho 10,000 cosas, y usted va con amor, y usted va y hace algo que es diferente a lo que ellos hicieron hacia usted. Usted tiene que actuar diferente. Jesús dijo, aquel que te hace el mal, hazle el bien. Entonces, deja que toda ira abandone tu vida en esta hora. Porque la ira te está llevando a estar, mire, en un lugar de condenación. Por eso no eres libre, por eso no puedes ni siquiera, mira, vestirte, arreglarte, ponerte bonita, porque esa amargura te está dañando, esa amargura te está separando de los propósitos de Dios. Pero hoy yo vengo a hablar de una generación de mujeres que van a ser libres, una generación de mujeres que van a actuar como la iglesia de Jesucristo. Nosotras no podemos actuar de acuerdo como la gente nos trata. Nosotras no podemos actuar de acuerdo como la gente habla de ti. Usted tiene que actuar como Jesús en la tierra. Sea diferente. Ame al que le hace mal. Abrace al que lo rechaza. Para que entonces podamos mostrar aquí en la tierra que somos diferentes. Para que podamos decir a otras, ¿sabes qué? Yo sí puedo, y si yo sí puedo, tú también puedes. Modele la reina, modele aquella mujer virtuosa que habla la Biblia en Proverbios. Usted y yo podemos ser la iglesia de Jesucristo y decirle a los cuatro vientos que Jesucristo es el Señor. Quítese toda amargura, quítese todo enojo, suelte los problemas y déjeselos y entrégueselos a Dios. Aquel que está allá arriba ve todas las cosas, y aquel que mora en nosotros, que es el Espíritu de Dios, conoce todas las cosas. Vamos a orar en esta hora. Padre, yo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que hoy tú quitas toda ira, hoy tú quitas todo enojo, toda gritería, toda malicia que hay en nosotras. Padre, tú las quitas. Ahora, Señor, restaura nuestra mente, alma, cuerpo, corazón. Rompemos todo velo, desatamos una gloria mayor. Hoy atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Hoy quitamos todo pecado, hoy quitamos toda ira, hoy quitamos todo aquello que no nos deja avanzar. Y en el nombre de Jesús declaramos que somos libres. En el nombre de Jesús, que el Todopoderoso guarda nuestra entrada, nuestra salida, y que nuestras familias están bajo la promesa del Espíritu de Dios. Que el Cordero de Dios ha profetizado y hablado sobre nuestra vida, y el cumplimiento lo vamos a ver. En el nombre poderoso de Jesucristo. Se quita toda ira, se va toda ira, todo enojo, toda gritería, toda malicia. Vamos, declárese libre, diga: yo soy libre de toda ira, soy libre de toda ira. Rompo toda cadena del enemigo, rompo toda voz que viene para quitarme del propósito de Dios. Rompo, quito, destruyo ahora en el nombre de Jesucristo todo oponente de tinieblas que venga a operar en mi vida, en la de mi familia y de todo lo que me influencia en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Comparta este mensaje con aquellas mujeres que necesitan escuchar una palabra. Te espero el día lunes en la escuela virtual 7 demonios que atacan la iglesia. No te lo puedes perder. Y no te olvides de ir a mi canal Apóstol Liz Méndez y enciendes la campanita para que recibas todas las notificaciones. Así que, amada, que tengas un excelente fin de semana. Un abrazo virtual. Un beso grandote a todas mis hijas. Y nos vemos entonces la próxima semana. Esta es su amiga Apóstol Liz. Mujeres en pie de guerra. Bendiciones.